Pues bueno, buenos días a todos. Hoy estamos en otro capítulo del podcast de David y Goliat. Entonces, para los que nos oyen y nos ven, pues recordarles que es un podcast de emprendedores, que invitamos a emprendedores y que también va dirigido a otros futuros emprendedores. Es un espacio que nace con el objetivo de inspirar, de dar experiencia, de dar recomendaciones a esas personas que están pensando en lanzar un proyecto y que muchas veces pues, pueden sentirse solos. Entonces es un poco el objetivo de nuestro podcast. Yo soy David, a mi derecha Pablo, los dos del Sabio del Sultán. El Sabio del Sultán es una consultora de comunicación estratégica que precisamente ayuda y apoya a emprendedores, a pymes, a pequeños negocios a posicionar y a dar a conocer su marca. Y nada, ya sin más preámbulos, pues vamos a ir conociendo a la invitada que tenemos hoy. Hoy tenemos a Thais de Medisoda. Thais, bienvenida, buenos días, gracias por venir. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Gracias a Colab por conectarnos y enhorabuena por el trabajo que hacéis en dar voz a los emprendedores e inspirar a otros que están emprendiendo o quieren dar ese paso. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada, te quería primero darte la enhorabuena por el reconocimiento de este premio que has recibido hace poco a la emprendedora innovadora, ¿no? Y nada, enhorabuena. ¿Y qué significa este reconocimiento? ¿Qué ha significado para ti? Sí, me siento muy feliz por ganar el premio. Yo creo que primero la visibilidad que aporta es súper importante, ¿no? Vosotros como trabajan con la comunicación saben, ¿no? El desafío que es a cada día, ¿no? A los emprendedores dar visibilidad a su iniciativa, o sea que es súper bien. Por otro lado, el aporte financiero, que siempre viene muy bien, o sea que podemos ahora llevar a cabo muchas ideas que tenemos en la cabeza. Y lo más importante para mí es esta aposta, este valor, ¿no? Que las personas han aportado y que creen nuestra iniciativa y que al final apostan por ello, o sea que es súper bien, muy, muy contenta. Nos alegramos. Alegramos mucho, claro que Te queremos preguntar ya directamente sobre el medio ambiente. ¿Crees que estamos cuidando lo suficiente el medio ambiente? ¿Cuál es tu opinión? Pues yo creo que no, desafortunadamente. Me encantaría dar una respuesta más positiva, más optimista, pero yo creo que porque cada vez más, ¿no? Todos ya han escuchado hablar de cambio climático, de sostenibilidad, de medio ambiente, está en nuestra cabeza, está en alza este tema. Aún así, yo creo que mucha gente no tiene interiorizado y no entiende en concreto, ¿no? Toda esa temática. Y yo creo que estamos caminando y dando pasos mucho más lentos de lo que deberíamos, porque claro, las consecuencias de todo el cambio climático están ahí a la puerta y al final ya estamos viviendo esto, ¿no? Cada vez incendios forestales más frecuentes y más peligrosos, crisis hídrica, aumento de la desertificación en todo el mundo y también aumento de la cantidad de refugiados climáticos. Cada vez hay más gente que muere cada año en razón del calor. Bueno, o sea que hay consecuencias devastadoras que están ahí, y los expertos están advirtiendo y al final el paso que estamos dando es mucho más lento de que lo que deberíamos. Me encantaría como ser más optimista en relación a este tema, pero yo creo que sí que es urgente que empecemos a cambiar y replantear nuestra forma de producir y de nuestra cadena de productiva. Sí. Desde luego es difícil ser optimista cuando se habla de medio ambiente porque es que la impresión que creo que tenemos cada uno es que las cosas parece que van cada vez peor. Es la impresión que al menos tengo personalmente. Y en relación a lo que estabas comentando, hay muchos estudios que apuntan a que los consumidores estamos dispuestos a pagar más por un producto si sabemos que detrás de ese producto hay una marca comprometida con el medio ambiente, con la sostenibilidad y demás. Si esto es así, y parece que los estudios lo dicen, ¿por qué todavía a nivel de marcas queda tanto recorrido por hacer y tanto compromiso por poner en marcha? ¿Qué opinión tienes? Yo creo que son muchos aspectos. En primer lugar, yo creo que mucha gente no tiene interiorizado las consecuencias del cambio climático. Yo creo que también desde las empresas hay una especie como de... Yo creo que como seres humanos también nos gusta estar en la zona de confort. Entonces, o sea, mantener la rutina como siempre hacemos. Y hay muchas empresas, ¿no? Que llegan a su facturación y ya está, y como no se replantean.
Y pienso, ¿no? Que a lo mejor hay que pensar a nivel estratégico, ¿no? En muchas cuestiones dentro de la empresa, cómo están produciendo y cómo están haciendo las cosas. Entonces sí que por un lado no les gusta, ¿no? Replantear todo su modelo de negocio, que claro, cuesta, pero que sí, que mirando desde fuera es importante, porque claro, sin esa estrategia a largo plazo y viendo que su competencia sí que a lo mejor está avanzando en estos temas, es bastante difícil, ¿no? Al final, a nivel estratégico, sí que todas las empresas deberían, ¿no? Tener esa visión a largo plazo. Entonces, por un lado está esta zona de confort y por otro lado también ese desconocimiento, ¿no? Que no se ven tan impactadas y no ven que hace falta cambiar y que las empresas tienen que ser más sostenibles y utilizar criterios de sostenibilidad sí o sí, o si no, no van a sobrevivir. Yo creo que también muchas empresas están luchando para sobrevivir, ¿no? Mantenerse y superar crisis financieras o la crisis del COVID que ha afectado a muchas empresas, ¿no? Muchos sectores también. Entonces están intentando sobrevivir y no paran a replantear a nivel estratégico a su empresa a largo plazo. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Yo el otro día escuchaba en un podcast, también de emprendedores, que comentaban que hace unos años el gran reto, la gran transformación de las empresas era la transformación digital, ¿no? De adaptarse a ese entorno digital, a esos nuevos lenguajes, a ese nuevo consumidor. Pero decían, y estoy muy de acuerdo, que era el gran reto al que se tienen que enfrentar las marcas es una transformación social. Es decir, el aportar unos valores, un propósito, el realmente colaborar a que las cosas vayan mejor, a solucionar problemas concretos que tenemos todos. Y hablaban de esa transformación social, que hay que evolucionar hacia eso. Me imagino que tú estarás muy de acuerdo por la actividad que desempeñas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Al final, el medio ambiente está directamente conectado con las personas, ¿no? Todas las consecuencias que hablo del cambio climático afectan directamente a las personas. Y sí que hay reconocimiento, ¿no? De cada vez más empresas que se preocupan por sus colaboradores. Los colaboradores están más motivados, hay más retención de personal, que también es un desafío que las empresas viven a día de hoy. Preocuparse, ¿no? Por la salud, por la motivación de los colaboradores, por la comunidad que se ve afectada por su actividad. O sea que está directamente conectado y que sí que las empresas tienen que tener una preocupación o esa visión hacia la parte social y ambiental de su actividad. Quería preguntarte, bueno, Medisoa está estrechamente relacionada con el medio ambiente. ¿Puedes contarnos qué es y qué es, cómo funciona y qué te inspiró a llevarlo a cabo este proyecto? Bueno, la inspiración yo creo que desde siempre, ¿no? Al final yo creo que como emprendedores estamos directamente conectados en la parte personal y profesional. Entonces, desde que elegí mi carrera, que yo estudié ingeniería ambiental, buscando este objetivo de usar la estrategia, usar el raciocinio lógico en hacer este cambio, ¿no? Entonces, apoyar a las empresas a que sean, ¿no? más y reducir ese impacto negativo y potencial impacto positivo que pueden tener en materia social y ambiental. Entonces sí que desde Medisoa hemos visto, ¿no? que las pymes en España representan el 99% de las empresas y que no suelen contar con expertos en la materia. Entonces, establecer medidas serias en materia de sostenibilidad es bastante complejo. Entonces, apoyar a que hagan esa transición que vemos que a día de hoy es muy necesario y a largo plazo aún más. O sea, que apoyar esto a las pymes en esa estrategia. Porque hay una cosa que has dicho que me parece muy interesante. Yo creo que a veces pensamos que esto es más de este tipo de medidas, iniciativas y políticas más como de empresas muy grandes. Pero una empresa, por pequeñita que sea, puede hacer cosas, ¿verdad? Puede implementar políticas, Es decir, no es algo de una empresa muy grande. Podemos hacerlo todos, por pequeños que seamos, ¿no? Sí, exactamente. Al final no he mencionado, pero cuando me has comentado, ¿no? sobre por qué las empresas no hacen ese cambio, yo creo que muchas piensan, bueno, mi sector no tiene mucho impacto, soy muy pequeña, pero al final es justamente eso también, esa falta de desconocimiento de que cualquier empresa de cualquier sector, cualquier tamaño sí que puede y debería implementar estrategias de sostenibilidad. Incluso las más pequeñas o sectores que no están muy explotados, eso puede ser un diferencial. Porque como has comentado, ¿no? Cada vez hay más consumidores que están preocupados en buscar empresas que tengan este tipo de preocupación. Ayer que me estaba preparando un poco esta charla, estuve viendo un poco vuestras redes sociales, vuestro Instagram, vi que hace un tiempo hicisteis un webinar con el título de cómo hacer crecer tu marca a través de la economía circular. Me pareció muy interesante el tema y te quería preguntar, ¿nos puedes dar algunas claves de cómo hacer esto y de qué impacto tiene eso en una marca?
Bueno, este webinar hemos impartido como No, que es otra empresa que está en Colab, o sea que desde Medisol creemos mucho, ¿no?, en las colaboraciones y queremos que esto puede generar, ¿no?, un proyecto mucho más potente. Entonces sí que ahí hemos impartido un webinar como muy dinámico. Hemos comentado un poco sobre las legislaciones en materia de economía circular y algunos ejemplos, entre ellos, principalmente, ¿no?, desde el punto de vista de la economía circular. Cuando pensamos en economía circular, es importante replantear, ¿no?, nuestros productos, o sea, los recursos que utilizamos y todo el fin de vida que tendrá este producto. O sea, cómo podemos reutilizar, mantenerlo, reciclarlo, o sea, que hacer un uso de recursos naturales que tenga menos impacto al medio ambiente. También se puede establecer, ¿no?, una prioridad de priorizar los productores locales, el comercio justo, hacer un uso de energías renovables, pensar, ¿no?, en todo la trazabilidad de todo ese producto, hacer una optimización del transporte. O sea, hay una serie de medidas según el tipo de empresa, de sector, de actividad. Se puede replantear y pensar de una manera muy personalizada, ¿no?, cómo se puede hacer esa medida. Independiente del tamaño, el sector y la empresa, se puede implementar medidas en materia de economía circular. Interesante. Te queremos preguntar también, ¿cómo supiste que era buena idea este proyecto? Es decir, ¿cómo lo decidiste? ¿Cómo decidiste emprender con este proyecto? ¿Cómo lo testeaste para saber que realmente era viable? Bueno, yo creo que diferente de otras empresas, ¿no?, que habéis entrevistado, sí que el tema de consultoría ambiental no es muy innovador. Cada vez hay más empresas, y sí que he trabajado yo en Brasil, que se nota por mi acento que no soy valenciana, con empresas que trabajaban con esto, ¿no?, con la consultoría en sostenibilidad. O sea, que ya es un modelo que ya está como testeado, que ya existe en el mercado y está consolidado. Sí que cada vez más vamos testeando algunas estrategias, que al final algunas sabemos que hemos mirado y no funcionaban, otras sí. Y sí que cada vez más buscando esta innovación y intentando, ¿no?, unir esta tecnología con la sostenibilidad también. Pero la idea sí que existe, ¿no?, ya, y cada vez hay más consultorías en materia de sostenibilidad. Uh-huh. Cambiando un poquito de tema, yo tengo curiosidad. Cuando una empresa se pone en contacto contigo para pedirte tus servicios, ¿cuáles son las motivaciones reales de implementar esas políticas, esos cambios? Es decir, ¿es una conciencia real que tienen dentro de una preocupación, o se dejan a veces más llevar por la moda, por la tendencia de decir, oye, pues yo quiero decir que soy más verde, hago esto? ¿Qué experiencia tienes en torno a eso? ¿Dónde crees que están más? Sí, yo creo que sí que por un lado, como tú has comentado, muchas empresas por la moda, porque ven que hay una tendencia, sí que dan ese salto por ello. Sí que también, como ofrecemos asesoramiento jurídico, hay otras empresas que simplemente quieren cumplir la normativa y no están ni un poco sensibilizadas con el tema. Y sí que hay un estudio muy interesante, que sí que es lo que vemos en la práctica, que establece como 4 motivaciones principales de las empresas en establecer, ¿no?, criterios de sostenibilidad en su negocio. La primera motivación principal es la reputación y mejorar su imagen de marca, porque, ¿no?, vemos que cada vez más, ¿no?, los consumidores tienen ese tipo de preocupación. En segundo lugar, un ahorro de costes, porque claro, hacer un uso eficiente de los recursos naturales, reducir los residuos, las emisiones, también se generan oportunidades de ahorro de costes. En tercer lugar, una motivación por cumplir la normativa en materia ambiental, porque cada vez son más numerosas y cada vez están trabajando en más legislaciones en esta materia. Y en cuarto lugar, atender a los requisitos de los clientes. Porque claro, al final, estableciendo criterios de sostenibilidad se genera una cadena, porque si una empresa, para estar comprometida con la sostenibilidad, sus proveedores tienen que estar comprometidos con la sostenibilidad también. Entonces, si una empresa desea establecer esas medidas, al final se genera una cadena, porque cada uno va solicitando más medidas para los demás. Y hay muchas cadenas de supermercados que sí que exigen que sus proveedores tengan una serie de criterios. Entonces, al final, se genera también una cadena en materia de sostenibilidad, que todos tienen que ser sostenibles para...
trabajar. Al final es una cadena que nos va a llegar a todos, ¿no? Al final, si esto sigue así, en un futuro seremos todos sostenibles, al fin y al cabo. Sí, ojalá. Yo deseo que la próxima vez que en un futuro no tenga una respuesta positiva, ¿no? Que tengamos un compromiso con el medio ambiente y que sí que hemos avanzado más de lo que hemos esperado. Haremos otro podcast dentro de un tiempo y así vemos si hemos avanzado. Estaría genial. Y te quería preguntar también una cosa, porque se me ha surgido la curiosidad. Todo lo que acabas de comentar parece que es un proceso súper difícil, ¿no? Quiero decir, estar dentro de, digamos, considerar una empresa como sostenible. ¿Una pyme realmente necesita dar o invertir muchos recursos en, digamos, ser sostenible? No, al final sí que la sostenibilidad yo digo que es bastante compleja porque, claro, hay gente que no sabe mucho del tema, como he comentado, y cambia algún producto, algún material y se vende como súper sostenibles. No todos hemos escuchado el tema greenwashing. Pero sí que la sostenibilidad es bastante compleja porque afecta, ¿no? a toda la parte social de sus colaboradores, el impacto que tiene el entorno, todos sus proveedores, las emisiones, o sea, muchos aspectos y que sí que es difícil, ¿no? Implementar todos los criterios que se pueden existir en materia de sostenibilidad. Pero sí que con los clientes muchas veces cuando se habla de todas las cosas que pueden hacer, como se agobian, pero dejar muy claro que sí que es un camino muy largo y que se hacen las cosas poco a poco, entendiendo el momento que tiene la empresa, lo que se puede implementar, establecer medidas, ¿no? Que tengan un impacto mayor, con menos inversión. O sea, que es un camino a largo plazo y que se puede poco a poco ir implementando medidas serias. O sea, que cualquier empresa, aunque no tenga muchos recursos, se puede, ¿no? Dependiendo de los recursos que tenga disponible para implementar esas medidas, se puede establecer las medidas. Muy bien. Metiéndonos ya un poco más en la materia emprendedora, como emprendedora, como todos sabemos, pues una vez tú tienes la idea creada y testada y has analizado el mercado, el consumidor y sabes que tu idea puede ser viable, pues viene ese proceso de dar a conocer el servicio, el proyecto, a través de estrategias pues, de marketing, comerciales. ¿Nos podrías contar que a nivel comercial y de marketing tú qué haces, cómo te das a conocer, cómo contactas con esas empresas para ofrecerles tus servicios? ¿Hay algo que puedas compartir con nosotros? Bueno, desde el punto de vista de la comunicación, sí que tenemos que mejorar en algunos aspectos. Actualmente usamos Instagram porque como participamos de muchos programas o colaboraciones, sí que nos conectan por ahí. Sabemos que no es nuestro canal principal, nuestros clientes sobre todo no están ahí, pero bueno, sentimos que todo lo que sea dar visibilidad y que nos conozca está muy bienvenido. Sí que nuestra mayor estrategia es a punto de vista del LinkedIn, porque sí que ahí hay muchas empresas y contactos, o sea, sobre todo contactando desde personas, ¿no? Al final, mi perfil personal, el perfil de la empresa, al final, de ahí nos conoce mucha gente. Sí que también mantenemos activo un blog, porque así sentimos que podemos compartir el conocimiento a pymes que incluso no nos van a llegar a contratar porque no están en este momento y quieren implementar las medidas por su cuenta, pero aportar este valor de la sociedad y también mejorar nuestro posicionamiento web. O sea que, en resumen, es esto la estrategia que utilizamos. Es una estrategia digital y redes sociales. Sí. Vale, y luego mencionabas antes a Colab como, digamos, organismo, instrumento de apoyo, ¿no? En la creación de tu proyecto y en el lanzamiento. Entonces, te queríamos preguntar cómo de importante es para un emprendedor buscar ese apoyo a la hora de lanzar tu proyecto. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido con ellos? Para mí eso fue súper importante porque, claro, tenía mucho conocimiento académico y laboral de sostenibilidad, pero de emprender no tenía mucha idea. O sea que todo el tema de marketing, de asesoramiento jurídico, financiero, estrategia, o sea que todo aportando mucho valor. Contar con personas que tienen experiencia y contar también con otros emprendedores, ¿no? Al final, yo creo que es súper importante conocer a gente que está en la misma situación que tú o que ya haya pasado por alguna etapa que te puede aconsejar. O sea que me parece súper importante y fue súper importante no conocer a gente porque al final también de ahí pueden surgir muchas oportunidades. Colaboraciones también, imagino. Sí, total. Sí, es que además es algo que lo preguntamos porque es verdad que todos los que paséis por aquí lo comentáis
le dais mucha importancia a la colaboración, a las sinergias, a participar de un ambiente, de un ecosistema emprendedor. Y bueno, yo creo que también es un buen consejo para alguien que está pensando en emprender, el decir, oye, no estás solo, no tienes por qué hacer este camino solo y hay cantidad de organismos, grupos, en fin, iniciativas que te pueden ayudar a dar forma a tu proyecto y a lanzarlo. Entonces yo creo que también es importante tener ese apoyo y esos recursos. También has comentado ahora mismo, que no quiero que se me olvide esta pregunta, que la parte financiera y la parte de marketing fueron difíciles para ti, ¿verdad? Dentro de esta carrera de emprendimiento, ¿hay algún desafío que haya sido como el top, de decir esto ha sido lo más difícil de todo? Yo creo que muchos. Yo creo que cada día, y desde, por ejemplo, una anécdota de que vosotros que son más expertos en comunicación, el primer paso, ¿no? Queremos crear la empresa, entonces, vale, tenemos que, primer paso, crear un nombre de la empresa, ¿no? Para crear una página web, crear un correo y empezar a vender nuestros servicios. El nombre nos ha costado un montón. Estuvimos literalmente meses y todo lo que miraba, yo pensaba en todas las palabras, combinaciones, o sea que estuvimos mucho tiempo porque, claro, queríamos dar un paso, pero estábamos atrapadas en esto. Y esto pasa, yo creo que en muchos aspectos de tener una serie de etapas que tienes que seguir y estar atrapada en una. Y al final estuvimos dando muchas vueltas y no nos ha salido. Y al final hemos contado con una empresa y que sí que nos ha creado el nombre, el logo, la identidad de marca. O sea que también para nosotros fue un aprendizado que al final cada uno con su conocimiento y que hay gente experta en el tema y que tienes que contar con sus servicios. O sea que fue importante porque es esto, cada desafío, desde el nombre, del primer paso, de una cosa que yo creo que no pensaba que me iba a costar tanto y al final eso, contar con gente que sepa del tema. Eso es muy buena. Eso también es otra gran recomendación, buscar especialistas y expertos en las distintas cosas que vas a necesitar y dejarte un poco por recomendar por esos profesionales. Ya hablo de la comunicación, como es en este caso que tú dices, como en otras cosas, porque al final uno no sabe de todo y por tanto tiene que delegar en el conocimiento de otras personas para hacer determinadas cosas. Y yo creo que eso es muy importante hacerlo y desde luego una cosa de ellas es la comunicación. Y lo del nombre sí, es muy difícil. Nosotros damos fe porque nuestro nombre, y eso que nosotros dedicamos a comunicación, nos costó, vamos, una barbaridad dar con aquello que digas, me identifica, me reconocen, cuenta un poco la historia que yo quiero contar, los valores. Es muy difícil, estoy de acuerdo contigo. Bueno, Thais, volviendo al tema, te hemos preguntado por los desafíos. Ahora cuéntanos algún logro que has tenido que hayas dicho, pues este es mi mayor logro como emprendedora. Yo creo que muchos, desde que alguna formación que hemos impartido y que tener feedback positivo, ¿no? Del cliente y sentir que hay gente que de verdad ha interiorizado, ¿no? Esa necesidad, esa urgencia en hacer este cambio y que ha entendido de verdad el tema de la sostenibilidad. Entonces, y sí que otros logros también, como cuando un cliente recibe algún premio en materia de sostenibilidad o de buenas prácticas ambientales, o sea que es muy positivo al final, como ver que está siendo recompensado por ese esfuerzo, que está siendo reconocido por ese tema, o sea que es muy satisfactorio. Y luego entramos ya en una parte que también yo creo que es muy interesante y como emprendedora y hablándoles a otros futuros emprendedores o emprendedores ya, para ti, ¿qué es lo mejor del emprendimiento y también lo más duro? Porque muchas veces también es importante contarles a la persona la parte difícil, que al final esto no es un camino fácil. Entonces, en tu caso personal, ¿qué destacarías como lo mejor y la parte más dura, más complicada de este camino? Para mí lo mejor es hacer las cosas como yo creo y como yo considero y según mis valores. Porque a veces, ¿no? Yo he tenido la experiencia de trabajar en empresas que a veces las formas que hacían las cosas como yo no estaba totalmente de acuerdo, ¿no? Sea por abarcar muchos más clientes de lo que podía soportar y al final no ofrecer un servicio con la calidad que el cliente debería tener. O sea, por algunas organizaciones internas o algunas cuestiones, o sea, hacer las cosas de la manera que yo considero, para mí ha sido como una motivación y es una parte como muy positiva. Y luego, por otro lado, ¿no? Esa parte negativa, yo creo que por un lado la soledad, ¿no? de emprender, al final no contar con
no sé, no tener el apoyo y claro, estar desde el punto de vista de un empleado es como mucho más tranquilo, ¿no? Y también esa incertidumbre, porque claro, emprendiendo no sabes, como quiero estar bien dentro de 5 años, pero no sé, al final siendo empleado como sabes que vas a seguir recibiendo tu sueldo y que no pasa nada y que no tienes que tener esa preocupación, ¿no? Con esta a largo plazo. Desde luego, emprender es el camino difícil y es el escogido. Sí, sí, pero estoy de acuerdo contigo. La gestión de la incertidumbre es algo muy complicado, porque ya no es dónde estaré dentro de 2 o 3 años, es igual qué me pasará dentro de 3 meses, Sí. porque esto es verdad que igual un mes es mejor, dentro de 2 meses es peor, y es saber a nivel, yo creo que también psicológico, gestionar esa incertidumbre y decir, bueno, yo sé que esto van a tener altibajos, pero estoy confiado en mi idea, en mi proyecto, sé que es bueno, voy a seguir peleando y controlando esa ansiedad, ¿no? Que a veces igual a todos nos puede suceder. Y luego, hablando de todo esto también, todos, bueno, pues cometemos en este proceso errores y cosas que salen mal y cosas que igual luego pues hubieras planteado de otra manera. Tú hasta ahora, como emprendedora, ¿qué dirías que es lo que has aprendido o el mayor aprendizaje que de momento te estás llevando de toda esta experiencia? Bueno, son muchos puntos. Yo creo que por un lado la paciencia, porque claro, uno cuando emprende son muchas cuestiones que tienes que trabajar y al final todo es como mucho más lento, al menos para mí desde mi concepción, mucho más lento de lo que uno espera. Entonces para mí ha sido como un desafío. Y por otro lado esto, ¿no? Esa incertidumbre, esos altos y bajos que tienes que gestionar muy bien. Celebrar muy bien las cosas buenas, ¿no? Porque muchas veces nos enfocamos más, ¿no? En la parte negativa que la parte positiva, entonces equilibrar un poco todo y bueno, un poco de todo. Pues bueno, perdón. Sí, luego iba a comentar, perdón. creo que más o menos has respondido con lo del aprendizaje, pero ¿hay algún consejo en general que saques de toda tu experiencia como emprendedora o alguien que te haya dado un buen consejo que haya dicho, esto me ha sido muy, muy, muy útil? O sea, una pildorita para la gente que nos escucha. Y eso, exacto, y que les pueda servir a alguien que nos está escuchando ese consejo. Bueno, un consejo que nos han dado y ha sido muy positivo y fue importante para nosotros es salir de la zona de confort. Yo creo que esperé bastante tiempo porque, claro, estaba ahí como perfeccionando la página web, perfeccionando algunas cuestiones internas y al final como tienes que lanzarte porque a veces como uno en su cabeza quiere perfeccionar cosas, pero al final se está limitando y que lanzarse y probar porque a veces tienes algunas ideas en tu cabeza y que saliendo de tu zona de confort, lanzándose al mercado, ves que el cliente a veces espera alguna otra cosa, o sea que lanzarse cuanto antes y ir perfeccionando a largo plazo, porque al final también es importante construir con el cliente y escuchar lo que ellos necesitan y no ofrecer algo que tú crees que es lo ideal y que está en tu cabeza. O sea que de mi experiencia, yo creo que lanzarse, claro, con cabeza y haciendo las cosas muy bien, pero lanzarse cuanto antes, porque al final nunca vas a estar 100% perfecto todo y al final las cosas se van aprendiendo a largo plazo. Entonces yo también estoy de acuerdo con que es importante lanzarte lo antes posible, ir con lo mínimo para testear tu idea y si luego tienes que pivotar por lo que tú comentas de que el cliente quiere otra cosa que no es lo que tú ofreces, pues pivotas siempre manteniéndote dentro de tus valores, pero ofreciéndole lo que él está buscando. Sí, además precisamente esto también nos lo comentaba Martins de Lucidain cuando vino y también comentábamos esto, es decir, bueno, hay que lanzarse, hay que dar un paso adelante porque si no igual estaríamos siempre dándole vueltas, lo que tú decías, intentando perfeccionar. A mí muchas veces me pasa el que nunca me acaba de gustar una cosa y entonces no la hago y una vuelta y otra vuelta. Ya creo que a veces es más que vamos más, por ejemplo, así y eso es bueno porque nos equilibramos en decir, oye, vamos y bueno, ya lo iremos mejorando. Creo que es un buen consejo. Y bueno, estamos llegando al final de la entrevista o de la charla. Una pena porque está siendo muy interesante, pero bueno, a ver si más adelante podemos hacer otro y valorar lo que decíamos al principio, cómo hemos mejorado. Entonces nos gusta preguntar a la gente, a todos los que venís al podcast, cómo os imagináis o dónde os gustaría estar dentro de 10 o 15 años en relación a vuestro proyecto. Entonces, sí, a veces incluso lo bajamos a 5 años porque... A 5 años, porque igual ya es mucho, o sea, ya estamos dando cuenta que 10 o 15 es mucho. Pues sí, dejémoslo en 5. ¿Dónde te gustaría estar con tu proyecto dentro de 5 años?
Espero haber apoyado a muchas empresas, ¿no?, en materia de sostenibilidad, que hayan de verdad interiorizado y que estén haciendo parte de este cambio tan necesario, que los clientes sean reconocidos, ¿no?, y que sirvan también de ejemplo y de referencia a otras iniciativas. Yo creo que es lo que más me motivaría, que tener ahí muchos clientes y que de verdad hayan trabajado en ello de manera muy concreta y que sirvan de ejemplo. Muy bien. Bueno, Muy bien. Y por último, preguntarte, si alguien quiere contactar contigo, ¿dónde te podemos encontrar? Cuéntanos. Bueno, en medisoa.com o info@medisoa o por LinkedIn. Muy bien. Muy Nada, bien. dejaremos Luego todos estos datos. Lo pondremos al final. Pues nada, hemos llegado al final. Yo quería darte las gracias por haber venido, para contarnos un proyecto tan interesante y sobre todo para compartir experiencias con gente que está pensando lanzar un proyecto. Creo que eso está muy bien. Y también aprovechamos para dar las gracias al Colado de las Naves, porque ha sido un poco el culpable de ponernos en contacto y bueno, de abrir este espacio y que sea más conocido y que venga gente. Esperemos que sigan viniendo muchos a contar sus proyectos. Entonces, desde aquí también darles las gracias y nada, encantado de que hayas venido por aquí. Muchas gracias por la oportunidad, me ha encantado y me encanta vuestro podcast. Enhorabuena por el trabajo. Gracias, muchas gracias. Gracias, bye.